Hollywood, agosto de 1969. Una actriz embarazada es eliminada a puñaladas, mensajes escritos con líquido rojo y un culto liderado por un hombre obsesionado con los Beatles y el apocalipsis. Esto es Crimelandia, yo soy Larisa y hoy vamos a hablar de qué fue lo que llevó a Charles Manson a convertirse en uno de los criminales más temidos y fascinantes del siglo XX. Y bien, antes de empezar, lo de siempre, que me enrollo todos los vídeos y me diréis, vaya pesada esta tía que siempre nos dice lo mismo, pero oye, ¿está funcionando? ¿Os estáis suscribiendo? ¿Me estáis comentando? ¿Me estáis dando me gustas? No sé si lo compartís, espero que sí. Así que de verdad que nuevamente muchas gracias y que sigamos así. Que si te gusta mi contenido, que si te gusta cómo voy evolucionando, que yo creo que cada vez lo estoy haciendo mucho mejor. También tema de narración, tema de edición, intento currármelo más. Así que espero que os guste y espero que me sigáis, me deis like, lo compartáis, vayáis a seguirme a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. Os dije que cuando llegáramos a los 500 seguidores iba a ser algo especial y creo que más o menos sé ya lo que va a hacer, ¿vale? Creo que voy a hacer un live, no sé si lo haré en YouTube, seguramente sí. Y nada, y pues hablaremos un poco de quién soy yo, de lo que me gusta, quizás haga un caso interactivo en el live, a ver si os mola, algo así por el estilo. Decidme en los comentarios si os gustaría algo así. Y nada, no me enrollo más y vamos con lo que realmente nos gusta, que es el True Crime. Y este caso es súper fuerte. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 bajo el nombre de Charles Miles Maddox y desde el primer día su vida fue un retrato del abandono. Su madre, Kathleen Maddox, era una adolescente de apenas 16 años que tenía serios problemas de consumo de alcohol y no tenía ningún tipo de apoyo familiar. Manson nunca conoció realmente a su padre biológico y su madre terminó poniéndole el apellido de un hombre con el que estuvo brevemente casada. Su nombre era William Manson. Los primeros años de vida de Charles fueron erráticos. Según cuenta el propio Manson, su madre llegó a venderlo un día por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, y fue su propio tío el que tuvo que ir a recuperarlo días después. Este tipo de historias, que oscilan entre lo absurdo y lo terrorífico, marcan los inicios de un niño que ya parecía estar destinado al margen. En 1939, cuando Charles apenas tenía 5 años, su madre fue condenada a 5 años de prisión por robar en una gasolinera. Durante ese tiempo, Charles fue enviado a vivir con unos familiares que lo criaron en un entorno frío y severo, sin amor, sin atención, sin rumbo. A los 13 años ya había cometido su primer robo a mano armada. Entró a una tienda de comestibles con un arma blanca, fue capturado y enviado a un reformatorio. Y ese fue el comienzo de una cadena de delitos menores y fugas constantes. Entre los 13 y los 32 años, Manson pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros correccionales y cárceles. Estuvo en reformatorios juveniles, prisiones federales, centros de rehabilitación. Su vida se había convertido en un recorrido por el sistema penal. Pero no fue solo castigo lo que encontró en esos sitios, no señor. Fue en esos lugares donde Manson empezó a construir su personalidad manipuladora y mesiánica. Comenzó a estudiar filosofía oriental, a interesarse por el esoterismo, a leer textos sobre control mental. De esta manera aprendió a leer a las personas, a explotar sus debilidades y a jugar con sus emociones. Descubrió que si usaba las palabras adecuadas y el tono justo, podía conseguir cualquier cosa. Convirtió las cárceles en su escuela y él en un maestro del engaño. Y todo esto lo llevó a la creación de su secta, la familia. A finales de los años 60, Estados Unidos era un país fracturado. Las protestas contra las guerras de Vietnam, la eliminación de Martin Luther King y los Kennedy y el auge del consumo de sustancias psicológicas habían dejado a toda una generación sin rumbo, sin futuro, sin esperanza. Y en medio de todo ese caos apareció Charles Manson como una especie de gurú para los perdidos.
Salido de prisión en 1967, tras una condena por robo y tráfico de personas, Manson había aprendido algo más valioso que cualquier doctrina: cómo detectar, manipular y controlar a las personas más vulnerables. Una vez sale de prisión, se instala en el barrio de Haight-Ashbury en San Francisco, el corazón del movimiento hippie, y allí, amigos míos, empieza su experimento social. No usaba la fuerza, usaba el amor, las sustancias y la música. Tocaba la guitarra en los parques mientras recitaba frases sueltas de la Biblia mezcladas con mensajes de paz y de caos. Muchas chicas jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían historias de abuso detrás se le acercaban, y les prometía algo que nunca antes habían tenido: pertenencia. Y a medida que crecía este grupo, Manson decidió alejarse de la ciudad. Quería aislamiento, quería control total. Y así fue como llegaron al Rancho Spahn, un viejo set de películas del oeste bastante olvidado en las afueras de Los Ángeles, el lugar perfecto para construir su mundo. El dueño del rancho, George Spahn, era un anciano ciego, y Manson se le acercó y le ofreció un trato. Le dijo que sus chicas cuidarían de él, lo atenderían, y en cambio él, George, les permitiría quedarse allí. Lo que este pobre anciano no sabía es que le estaba abriendo la puerta al infierno. El rancho se convirtió en un microcosmos del delirio. Manson dormía con varias chicas a la vez y controlaban cómo dormían, cómo vestían, qué decían, qué pensaban, cómo actuaban, todos los aspectos de su vida. Estas, que la mayor parte del tiempo estaban bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, escuchaban durante horas sus discursos. Les hablaba de la Biblia, de las señales del apocalipsis, de los Beatles. Sí, de los Beatles. Decían que eran profetas modernos, y él era el Mesías moderno, un enviado del Señor. Mezclaba ideas del cristianismo, del budismo, de la cienciología, del nazismo, todo filtrado por su propia locura. Los miembros de la familia, que es como él había llamado a su secta, creían que el mundo estaba por terminarse y que ellos serían los únicos supervivientes. Y en esta gran familia, las relaciones íntimas eran una herramienta de poder. Manson usaba a las chicas para reclutar a otros, como por ejemplo a los motoristas del Street Satans, a los cuales les ofreció compañía de las chicas a cambio de protección. También manipulaba emocionalmente, separando amistades, castigando con silencio, con miedo. No se podía pensar fuera del grupo, no se podía cuestionar a Charlie. Durante el día todo parecía un sueño hippie. Había risas, bailes, cantos, sustancias, vamos, como cualquier otro hippie de los que vemos en películas. Pero cuando caía la noche, Manson empezaba a hablarles de la muerte, de los cerdos, que es como él llamaba a los ricos y poderosos, de la guerra racial inevitable y el plan que él tenía para sobrevivirla. Él lo llamaba Helter Skelter. Y aunque en ese momento todavía no lo sabían, sus seguidores harían cualquier cosa para complacerlo, incluso acabar con vidas. Pero, ¿qué era realmente ese plan llamado Helter Skelter, o como se diga? Que esto es más complicado que la más. Este nombre era el nombre de una canción de los Beatles, esos con los que él estaba obsesionado. Esos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una canción simple se convierte en una profecía? Y esa profecía se convierte en una masacre. Charles Manson estaba completamente obsesionado con el álbum blanco de los Beatles, pero no lo escuchaba como cualquier fan, no. Él creía firmemente que sus letras estaban dirigidas única y exclusivamente a él, y la canción que más escuchaba y que más le llamaba la atención era efectivamente la de Helter Skelter. Y mientras para millones solo era una canción caótica sobre un tobogán británico, para Manson era el anuncio de un conflicto apocalíptico, una inminente guerra racial entre blancos y negros en Estados Unidos. Según su visión, los afroamericanos se alzarían contra los blancos y destruirían todo el sistema. Pero estos serían incapaces de gobernar por sí solos, y entonces pues necesitarían un guía, y ese guía era él. Yo me lo imagino así.
¿sabes? En plan, eso, Mesías. Charles Manson, emergiendo de su escondite en el desierto para liderar el nuevo mundo. Y él en plan, Dios, todopoderoso. Me hace mucha gracia. Manson decía que los crímenes que él planeaba y que otros ejecutarían provocarían ese caos necesario. Las víctimas no eran elegidas por quienes eran, sino más bien por lo que representaban. La élite, el sistema, la élite blanca, la opresión, el enemigo. En sus discursos repetía que los cerdos, que era como él llamaba a la clase dominante, debían pagar, porque habían hecho algo terrible. Por eso, en las escenas de los crímenes dejaron mensajes escritos con líquido rojo, como por ejemplo "Death to Pigs", "Political Piggy", o "Healter Skedler", con error ortográfico incluido. Eran palabras cargadas de odio y al mismo tiempo códigos secretos de su guerra personal. Su idea era bastante clara. Quería aparentar que los crímenes fueron cometidos por afroamericanos radicales y así los podía culpar y de esta manera acelerar la confrontación final. Este delirio fue tan poderoso que llegó incluso hasta el juicio. El fiscal Vincent Bugliosi entendió que no bastaba comprobar los crímenes, sino que también tenía que explicar el porqué. Así nació el concepto de Helter Skelter como móvil de los crímenes. Este fiscal había escrito un libro sobre el caso, al que tituló con el mismo nombre, y lo había publicado en 1974. Uno de los crímenes más sonados de Manson, de la familia, más bien porque Manson realmente nunca se llegó a manchar las manos, sino que lo hacían sus seguidores, fue el de la familia La Bianca. Y esta palabra, que la escribieron con líquido rojo en la nevera de la familia La Bianca, se convirtió en símbolo de terror. Desde entonces, la palabra Helter Skelter ya no es solo una canción, es símbolo de locura, manipulación y crimen. Y bien, ¿cuáles fueron los crímenes de la familia Manson? Porque fueron unos pocos. Antes de Sharon Tate, antes de los Bianca, hubo otro crimen. Gary Hinman era un activista y músico que ya había tenido contacto con el grupo. Bobby Beausoleil, que era un miembro cercano a Manson, le había comprado sustancias a Hinman para vendérselas a los Street Satans, a los motoristas esos de los que os hablé antes. Pero las sustancias que les vendió eran de mala calidad y entonces Beausoleil decidió exigirle que le devuelva el dinero. Hinman se negó porque no tenía tampoco manera de devolverle el dinero y entonces estos deciden secuestrarlo en su propia casa. Manson llegó sujetando una espada y le cortó parte del rostro. Lo estuvieron torturando durante 2 días hasta que finalmente Beausoleil lo atacó con un arma blanca y acabó con su vida. Una vez acabaron con la vida de Hinman, para desviar la atención de ellos, de su pandilla, no de su grupo, de su secta, deciden escribir en la pared con líquido rojo la palabra Political Piggy. Este crimen marcó el inicio de la idea de culpar a los Panteras Negras, que eran unos criminales afroamericanos, un grupo más bien de criminales afroamericanos, y sería clave para llevar a cabo el plan de Helter Skelter. No os lo he dicho antes, pero este crimen tuvo lugar del 25 al 27, los 2 días que duró, de julio de 1969, y se cree que fue el primero de ellos. Ahora viene otro crimen, que sería el de la masacre de Cielo Drive, el 9 de agosto de 1969. Esa noche, Manson eligió un lugar cargado de frustración. Este lugar era la casa de Terry Melcher, un productor musical que lo había rechazado. Y aunque Melcher ya no vivía allí, Manson no lo sabía o no le importó. En su lugar estaba Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, que estaba allí con unos amigos. Manson había dado instrucciones a su seguidor Tex Watson. Le dijo: ve a esa casa y acaba con todos de la forma más espantosa posible. Las acompañantes de Watson serían Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, ahora os pongo el nombre porque la verdad que no sé pronunciarlo, y Linda Kasabian.
quien hacía de vigía y luego más tarde sería clave en el juicio. Y las víctimas que estaban esa noche en la casa fueron: la primera, Sharon Tate. Tenía 26 años, era actriz y también estaba casada con el director Roman Polanski. Y como os había dicho, estaba embarazada de 8 meses y medio. El segundo, Jay Sebring, 35 años, era estilista, exnovio y gran amigo de Sharon. La tercera víctima sería Abigail Folgers, 25 años. Era hija y heredera del imperio del café Folgers. La cuarta víctima sería Wojciech Frykowski, 32 años, era un guionista polaco y pareja de Abigail. Y por último, la quinta víctima sería Steven Parent, 18 años. Era un joven pariente del cuidador de la casa, que tuvo la desgracia de estar en el lugar y el momento equivocado. Al llegar a la casa, lo primero que encuentran los asesinos es a Steven Parent, que estaba pues en su coche. Se lo encuentran en su coche y Tex Watson le dispara 4 veces con un revólver calibre 22. Fue la primera víctima de la noche. Acto seguido, los miembros de la secta entraron por una ventana y reunieron a todos los presentes. Y Tex Watson gritó: «Soy el demonio y he venido a hacer el trabajo del diablo». A partir de ese momento comenzó una escena de terror indescriptible. Jay Sebring fue pateado, golpeado y finalmente atacado con un arma blanca y baleado después de protestar por el trato que le estaban dando a Sharon. Wojciech Frykowski logró zafarse brevemente, pero lo atraparon y lo balearon y lo golpearon en la cabeza con la culata del revólver por más de 50 veces. Abigail Folger, por su parte, logró escapar por la puerta trasera de la casa, pero consiguieron atraparla y la atacaron con un arma blanca por más de 28 veces. Sharon Tate, por su parte, que estaba embarazada, suplicó por la vida de su hijo. Incluso se ofreció como rehén por tal de que no le hicieran daño a ella y a su hijo consecutivamente, obviamente. Pero Susan Atkins le respondió fríamente: «No me importa nada, tu bebé». Y acto seguido procedieron a atacarla con un arma blanca 16 veces, 5 de ellas fueron mortales. Después, cuando terminaron con toda la masacre, los asesinos se dedicaron a escribir con líquido rojo de las víctimas en las paredes palabras como pig, cerdo. Lo escribieron con líquido rojo en la puerta principal de la casa. Después de esto, se marcharon al rancho. Al día siguiente, Manson eligió una nueva casa al azar. Los elegidos en esta ocasión fueron Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio de clase media alta. En esta ocasión, Manson sí que participó brevemente en lo que viene siendo el crimen. Él mismo entró, los atrapó, los ató y se marchó. Y sus seguidores se encargarían de la parte sucia del resto de la historia. Leno fue eliminado con un cuchillo de carnicero con el que le atacaron 26 veces y por si no fuera poco también le clavaron un tenedor en el abdomen. A Rosemary por su parte la atacaron 41 veces. No hubo posibilidad de salir viva de eso. Una vez finalizaron su masacre, nuevamente emplearon el líquido rojo de las víctimas y escribieron en las paredes: «The Two Pigs, Rice» y «Helter Skelter», nuevamente con error ortográfico incluido. Y este crimen, que nos lo había dicho al principio, tuvo lugar el 10 de agosto de 1969. Poco después, a finales de agosto de 1969, Manson decide ordenar otro crimen, uno más. En esta ocasión, la víctima sería Donald Shea, conocido como Shorty, y era un doble de acción que trabajaba en el rancho de Manson. Este sospechaba que Shorty lo había delatado ante la policía y ordenó que lo golpearan, que lo atacaran con arma blanca y lo desmembraran. Su cuerpo fue enterrado en el rancho y no se encontró hasta años más tarde, y eso ocurrió porque uno de los implicados, Steven Grogan, confesó el crimen a los años. Pero hay una cosita más, y es que hay una víctima olvidada, y es que entre el crimen de los Bianca y el de Shorty, en medio, concretamente el 16 de agosto, ocurrió algo más. Hubo otra víctima. Y es que hay crímenes que sacuden el mundo y otros que desaparecen en el silencio. Esta es la historia de una víctima que estuvo 46 años sin nombre. Una mujer que fue eliminada brutalmente a solo unos pasos del horror que iba dejando Charles Manson. Su nombre era Reed Juberson. Una mujer que fue eliminada brutalmente a solo unos pasos del horror que iba dejando Charles Manson. Su nombre era Reed Juberson.
Vamos a hacer un paso en el tiempo y nos vamos a ir al 16 de noviembre de 1969, concretamente en Mulholland Drive, en Los Ángeles. Un observador de aves camina por una zona boscosa de Mulholland Drive, que es una carretera que serpentea por las colinas de Hollywood. Allí, entre los arbustos, encuentra algo que jamás olvidará: el cuerpo de una joven mujer. Tenía unos 20 años, tenía el pelo oscuro y unos rasgos delicados. Sin embargo, su rostro estaba desfigurado debido a la violencia que había sufrido. La habían atacado con un objeto afilado 157 veces. La habían atacado en el pecho, en el cuello y en el abdomen. Este ensañamiento con esta chica había sido tan brutal, tan extremo, que parecía más bien parte de un ritual que un crimen en sí. Cuando encuentran el cuerpo, no tenía identificación ni tampoco había alguna denuncia de desaparición que coincidiera con ella, así que las autoridades deciden identificarla como Jane Doe 59. Como no habían encontrado pruebas que dijeran quién le había hecho eso, ni tampoco siquiera sabían quién era ella, su caso fue archivado sin resolución. Un asesinato sin nombre, sin historia y sin justicia. Pero, aunque en ese momento nadie cayó en relacionar los crímenes, lo inquietante es que donde fue hallado el cuerpo está a solo unos minutos en coche de la casa de donde estaba alojada Sharon Tate. Y el cuerpo fue encontrado tan solo 3 meses después de los crímenes cometidos por la familia Manson. ¿Coincidencia? El ensañamiento, el patrón, la ubicación, todo parecía encajar, pero durante décadas nadie supo su identificación. Nadie la conectó oficialmente con el caso Manson. Solo era otro misterio más en una ciudad ya marcada por el horror. Hasta que, en junio de 2015, una amiga de la familia Juberson estaba navegando por internet y encontró el nombre de Jane Doe 59 en la página de NamUs, que es el Sistema Nacional de Personas No Identificadas. Esta chica reconoció su rostro y dio aviso a las autoridades. Estas procedieron a hacer unas pruebas de ADN y finalmente, después de 46 años, la identificaron como Reed Sylvia Juberson. Esta chica era una joven estonia-canadiense de 19 años que había llegado recientemente a California y no le había dicho a su familia dónde iba. Tan solo les escribió una nota diciendo: todo está bien, el lugar es hermoso, volveré pronto. Bueno, he dicho antes una nota, más bien era una postal. Sin embargo, a día de hoy las autoridades todavía no cierran el caso de Reed. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Reed conocía a un chico llamado Jin Jong, algo parecido, y que se suponía que tenía vínculos con la escena underground de Los Ángeles. Por otro lado, algunos testigos también la identifican, aunque indirectamente, con personas, no con tener contacto con círculos cercanos al rancho de los Manson. Y es que por ese motivo, por esos indicios de tener relaciones indirectas, aunque sea con el rancho de los Manson, no sabemos si fue una víctima colateral, si fue silenciada porque sabía demasiado, o si tan solo fue otra joven vulnerable más que cayó en la oscuridad de una ciudad infestada de depredadores. La respuesta a día de hoy sigue sin llegar. Y volviendo a Charles Manson, nos encontramos con un patrón bajo control, porque este no tocó a casi ninguna víctima con sus propias manos, excepto en el caso de los Bianca, donde él sí entró y los ató. Pero él elegía a las víctimas. Él ordenaba cuando se atacaban a las víctimas y controlaba lo que se les hacía a esas personas. Su voz era la orden, su ideología la motivación y sus seguidores eran el arma. Y cuando la policía finalmente los atrapó gracias a una confesión en la cárcel, el país entero se tuvo que enfrentar a una verdad incómoda. Había jóvenes comunes, hijos de familias normales, capaces de acabar con vidas por una idea. Durante el juicio, la teoría de Helter Skelter lo explicaba todo. Una profecía delirante, una guerra racial, una secta homicida,
Pero, ¿y si no fuera tan fácil? A 50 años de los crímenes, nuevas investigaciones, testimonios y documentos sugieren que podrían haber otras razones detrás de los crímenes y quizás estas razones pudieran ser más terrenales. Y a raíz de este descubrimiento surgen nuevas teorías. La primera, como ya hemos comentado, sería la oficial, ¿no? La de Helter Skelter. Sin embargo, habían algunas más que os voy a decir a continuación. La primera, que era la de Helter Skelter, que es la que os conté anteriormente, donde el fiscal Vincent Bugliosi decía que Manson realmente creía que se iba a acercar una apocalipsis racial. En esta teoría había otros que pensaban que Manson tan solo utilizaba este Helter Skelter para justificar su sed de poder y su necesidad de controlar. De hecho, James Buddy Day, un productor y autor que entrevistó a Manson poco antes de su muerte, dice que Helter Skelter tan solo fue una construcción narrativa del fiscal más que una verdadera ideología. De hecho, en la misma entrevista, Charles dice que, bueno, pues que él nunca les dijo que acabaran con vidas por una guerra racial, que ellos hicieron lo que quisieron, que él en ningún momento les puso un arma en la mano. La segunda teoría sería más bien una venganza personal de Manson contra Hollywood y contra Terry Melcher. Y es que antes de los crímenes, Manson intentó por todos los medios convertirse en un músico famoso. Usó su relación con Dennis Wilson, que era baterista de los Beach Boys, para grabar canciones. Pero fue Terry, que era productor musical hijo de Doris Day, quien le dio falsas esperanzas y luego lo rechazó. Manson había visitado varias veces la casa de Terry y aunque Terry se había mudado, Manson volvió a enviar a su gente allí, sabiendo o no que este ya no vivía en esa casa. ¿Fue esto una coincidencia o quizás fue un mensaje a la industria musical de Hollywood? ¿Un acto de rabia contra los que lo ignoraron tal vez? En el juicio había un testimonio clave que decía: no fue Sharon Tate, fue la casa de los que lo ignoraron, la casa de los que no lo quisieron. Era más bien venganza, rabia. La tercera teoría sería la deuda de sustancias con Bernard Crowe. Y es que, según la investigación de Buddy Day, lo que desencadenó todo fue algo mucho más cotidiano, más simple y más mortal: una deuda de sustancias. Charles Watson, que era la mano derecha de Manson, le había robado dinero a Bernard Crowe, que era un traficante afroamericano. Acto seguido, Crowe llama al rancho de Manson y amenaza con acabar con la vida de todos si no les devuelve el dinero. Ante esta amenaza, Manson se presenta en el apartamento de Crowe y le dispara pensando que había acabado con su vida. Pero esto no fue así. Y aterrados, Manson le dijo a sus seguidores que los Panteras Negras, que era otro grupo como os había comentado, venían a acabar con ellos. Y esta paranoia provocó la idea de que tenían que atacar primero y culpar a otros de los ataques. Así que, según James Buddy Day, esto era más bien un ajuste de cuentas y no una profecía. La cuarta teoría sería el crimen que se usó para desviar la atención, el caso Hitman. Después de que Bobby Beausoleil fuera arrestado por el crimen de Hitman, Manson pensó que temió más bien que este hablara sobre todo, ¿no? Sobre el tráfico de sustancias, la espada, el rancho. Y entonces a alguien se le ocurrió algo y sugirió: hagamos que la policía piense que el asesino sigue libre. Repetimos el mismo crimen, dejamos las mismas pistas y sembramos la confusión. Todo solucionado según eso. Por ese motivo, según esa ocurrencia maravillosa, espectacular, los crímenes posteriores tenían el mismo modus operandi. Estas evidencias eran el líquido rojo en las paredes dejando los mensajes, las referencias políticas y sobre todo la victimología similar. Los crímenes no fueron espirituales, pero sí que fueron muy estratégicos. El objetivo era desviar la atención de la policía y proteger a los suyos. Y al final, quizás todas estas teorías sean verdad a la vez. Un líder frustrado, un músico rechazado, paranoico por una deuda, obsesionado con el control, que encontró en el delirio colectivo una manera de sobrevivir y sobre todo de dominar.
Porque si de verdad algo definía a Manson, no era que tuviera una ideología sólida, sino más bien la capacidad de lograr que otros hicieran por él lo impensable. Y es que con todas estas teorías, todas las pruebas y demás, el juicio de la familia Manson, que tuvo lugar en 1970, estuvo durante 9 meses acaparando todos los titulares de la prensa nacional e internacional. Fue un auténtico boom mediático. Y es que el Tribunal del Condado de Los Ángeles se convirtió en el epicentro de una tragedia nacional. En el banquillo se sentaron Charles Manson, obviamente, autoproclamado el Jesucristo del siglo XX, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, o como se pronuncie, y Leslie Van Houten. Eran sus seguidoras más fieles. Durante el primer día, el juicio fue de todo menos normal. Manson se presentó allí con una X tallada en la frente mientras decía, todo dramático, vale imaginárselo, la he puesto porque me han tachado del mundo. Al día siguiente, como buenas fieles, las chicas también aparecieron con la misma X en la frente. También las habían tachado del mundo. Y en los días siguientes, esa X se transformó en una esvástica como símbolo de rechazo total al sistema. Estaban en el juicio y se reían, cantaban, lanzaban besos a las cámaras. Convertían cada audiencia en una performance. En otras ocasiones, pues Manson silbaba, se sentaba de espaldas, cerraba los ojos como si estuviera en un trance. Sin embargo, no todo fue un intento de ser gracioso de estos personajes, sino que hubo también un momento muy tenso durante este juicio cuando Manson saltó al estrado con un lápiz afilado y dijo: alguien debería cortar la cabeza de ese juez. Fue contenido por varios agentes, pero el mensaje estaba claro. Manson no iba a someterse. Ese mismo día, el juez ordenó que usaran esposas ocultas en sus tobillos. Manson en ningún momento se venía abajo. Estaba siempre en su línea y en ningún momento reconoció absolutamente nada. Por otro lado, las chicas también, pues no solamente no mostraban remordimiento o arrepentimiento, sino que lo celebraban y además pues apoyaban a Manson en sus locuras, lo alababan y demás. Estaban totalmente ciegas. Pero tan ciegas que en un momento del juicio se ofrecieron a asumir toda la culpa, diciendo que Manson era completamente inocente. Al salir de la corte sonreían, mandaban besos a la prensa y daban declaraciones como Charlie es amor, el sistema es el enemigo. Incluso cuando los mismos de la prensa las confrontaban con detalles de los crímenes, estas ni siquiera parpadeaban, no se inmutaban. Y finalmente, el 25 de enero de 1971, el jurado declaró a Charles Manson y a sus 3 seguidoras culpables de todos los cargos de asesinato y conspiración. Unos meses más tarde también le sumaron los casos de Gary Hinman, eliminado en julio de 1969, y Donald Shorty, que fue descuartizado y enterrado en el rancho de la familia Manson. La sentencia fue clara: un billete para el más allá para todos. Sin embargo, ese billete para el más allá nunca llegó. En 1972, la Corte Suprema de California abolió el billete al más allá temporalmente. Y con esto, todas las condenas de billete para más allá fueron conmutadas a cadena perpetua. Es que creo que, no sé en qué momento, pero YouTube creo que no te deja decir la otra palabra. Así que cuando vamos a hablar de ir al más allá, lo vamos a llamar billete al más allá. Me gusta, no sé qué opináis vosotros, me lo decís. En fin, y con esto decimos que Charles Manson pasó 46 años en prisión, primero en San Quintín y después pasó a Corcoran. Y es que hasta el día de su paso al más allá en 2017, jamás mostró ningún tipo de remordimiento. De hecho, decía cosas como:
No me arrepiento de nada y si pudiera, lo haría otra vez. Y lo más inquietante, aunque no raro porque ocurre en muchas ocasiones, es que este recibía cartas, dinero, incluso propuestas de matrimonio mientras estaba entre las rejas. Y digo que no es inquietante, pero no es raro, porque en muchísimas ocasiones este tipo de criminales en serie son adorados por personas normales que tienen una fascinación por esa clase de personas. No lo entiendo, pero ocurre. Resumiendo, Charles Manson pasó al más allá en 2017 en una cama de hospital a los 83 años, tras pasar 46 años en prisión. Pero su figura, lejos de desaparecer, se multiplicó. Su nombre se acabó tatuando en la cultura pop. Y su legado, oscuro, tenebroso, horrible, fascinante para algunos, sobrevivió más allá de los crímenes. Y otra cosa que hizo nuestro querido Manson, y es que en 1970, mientras estaba siendo juzgado por los crímenes más aterradores del siglo, publicó su único disco. Y es que escribió canciones, sí señores, y publicó un disco. Se llamaba Lie, The Love and the Terror Cult. Y aunque parezca inconcebible, varios artistas han utilizado su imagen, su música o su nombre como inspiración. Uno de estos artistas fueron los Guns N' Roses, que utilizaron su canción Look at Your Game Gold en su tema, o en su disco más bien, The Spaghetti Incident. Marilyn Manson eligió su nombre artístico combinando el nombre de Marilyn Monroe con el de Charles Manson. System of a Down también tituló una de sus canciones como Atwa, que era una ideología ambiental inventada de Manson. También ha aparecido en series de televisión como Mindhunter, que está en Netflix, lo podéis ver. La verdad que la serie está chulísima. Salen muchos tipos de crímenes y de asesinos en serie. Otra en la que salen es una película que se llama Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. Sin embargo, Manson no ganó, no sobrevivió, no fundó su nueva civilización y no lideró la guerra racial. Sin embargo, de algún modo consiguió convertirse en lo que siempre había deseado, una figura que no se olvida. Pero ¿y aún así? ¿Por qué seguimos hablando de él? ¿Por qué lo escuchamos, lo vemos, lo nombramos? Quizás porque Manson fue un espejo. Y es que nos mostró lo que ocurre cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y empezamos a obedecer. Manson no inventó el mal, pero lo convirtió en espectáculo y el mundo entero aplaudió. Y hasta aquí mi historia de hoy de Charles Manson. Espero que os haya gustado, que si es así le deis like, me sigáis, lo compartáis, os suscribáis, súper importante, y me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y nada, que me callo, que llevo hablando un siglo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Besitos.